Hola, hola, soy Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, un lugar para apasionados de literatura y que buscan tener otros temas que no sea cómo estará el clima mañana, aunque véanlo porque puede que llueva. Hoy les traigo el libro llamado Kim Ji-young, nacida en 1982, de la escritora Cho Nam-yu, libro coreano, el país de donde viene el K-pop y los dramas románticos por excelencia, de los cuales he visto ninguno, pero sí una película. Allá vamos. Kim Ji-young fue el nombre más común dado a las mujeres en Corea del Sur el año 1982. El libro parte cuando ella tiene 33 años, casada desde los 31 con una hija a los 32, y a esta edad empieza a mostrar ciertas conductas anormales en las que representa a una ex mujer del marido, a su propia madre y a alguna que otra amiga muerta. Todas estas actitudes son atribuidas al alcohol, al cansancio, pero todo esto estalla cuando le da alguno de estos trastornos enfrente a la familia del esposo. El esposo consulta a un psiquiatra y su diagnóstico es depresión postparto y por maternidad. Este diagnóstico es la punta del iceberg de consecuencias derivadas de toda una vida de no ser más que una mujer en Corea del Sur. Esta idea de la autora de presentarnos a la protagonista como una más es fundamental para entender la trascendencia del libro. Hoy nada, acompaña un café, no diré el nombre porque en verdad no lo sé, muy bonita la taza, estamos más serios. El libro entonces hace un recorrido desde 1982 al presente, el año 2016. Kim Ji-young es una hija de un funcionario y una ama de casa con una hermana mayor de 2 años y un hermanito pequeño 5 años menor. El primer conflicto retratado son las peleas con su abuela porque ella prefería darle leche en polvo a su hermano, darle más comida, servirle primero, en el orden papá, hermano, el resto. Esta actitud tiene un trasfondo. Por ejemplo, la abuela, en vez de felicitar a la madre Kim Ji-young por su segunda hija, le da casi un sentido pésame. Pero este pensamiento también se refleja en el padre de nuestra protagonista cuando están discutiendo la posibilidad de que su tercer hijo o hija sea una mujer de nuevo. El siguiente diálogo que acaece en el lecho de los padres de Kim Ji-young dice así. La madre dice, si acaso, y si acaso, la criatura en mi vientre resulta ser de nuevo una niña, ¿qué harás? Ella deseaba que su marido le respondiera que no tenía sentido hacer esa pregunta, que, fuera niño o niña, le iba a dar todo su amor. Sin embargo, su marido se mantuvo en silencio. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? El padre de Kim Ji-young se volvió hacia la pared y contestó, en boca cerrada no entran moscas, así que duérmete y no llames a la desgracia. Mujer, casi le faltó eso. Finalmente, su tercer hijo era una hija y fue abortada, hasta que en el siguiente embarazo nació el hermano de Kim Ji-young. Estos detalles privados en una familia le dan un sabor al libro que se asemeja a abrir una ventana, a entender una parte de nuestra existencia que no solamente se relaciona con la sociedad coreana. En Asia, donde la población pareciera ser demasiado, se da lo mismo que en la prehistoria, el infanticidio femenino. Abortos por el simple hecho de ser mujer se dan hoy en día en la sociedad del siglo XXI, en China, en Vietnam, en Corea y Japón. Por cada 116 hombres nacidos hay 100 mujeres. Y del tercer hijo estamos hablando de que los varones doblan a las mujeres. Nowadays, there are way more guys than women in China. I'm talking about 30 million. They want to get married. Your wives are underground. El aborto es legal allá, claramente. Y no por razones, las tres causales que nosotros tenemos en Chile, ¿cierto? ¿Cómo sabemos todo esto? El libro agrega citas directas de la Oficina Nacional de Estadísticas o investigaciones. Todo lo que le pasa a la protagonista tiene un trasfondo social. Ella y su mundo son lugares comunes en el país. La familia tiene problemas económicos y la madre intenta realizar su aporte. Trabaja de manufacturera a domicilio, de peluquera, y dejan al descubierto a una mujer inteligente que quiso ser profesora. La misma protagonista se ríe de esta afición porque ella solamente la veía como su madre. Pero en cierta forma nos muestran cómo las familias coreanas hacen un sacrificio, ¿cierto? Donde esta imagen de país industrial, desarrollado, ya se va cayendo, ¿cierto? Con películas como Parasite o Parásitos, ¿cierto? En el año 2019. Es más,
Yo recuerdo, por ejemplo, en la experiencia de mi madre, que ella era la única mujer entre 7 hermanos y mientras sus hermanos estaban por ahí en fiesta o estudiando, recibiendo algún apoyo para saber qué hacer después del liceo, mi madre tuvo que quedarse ahí en la casa, limpiando, cocinando y siendo como una ayudante ama de casa. En especial porque mi abuela en ese tiempo ya había muerto. Nunca se le preguntó qué quería hacer. Ya en la fase escolar el libro nos plantea preguntas sobre qué es lo femenino, qué es lo masculino. ¿Son naturales estas actitudes o son impuestas por reglas preconcebidas? Por ejemplo, a la diferencia de los reglamentos de uniformes escolares, donde en Latinoamérica aún se siguen usando. No solamente está en juego la estética, sino el derecho a moverse libremente. Cito. En una ocasión, una estudiante fue amonestada en la puerta del colegio por llevar zapatillas de deporte. El inspector le dijo: los chicos no pueden estar quietos ni durante los 10 minutos que dura el recreo. Están jugando al fútbol, al béisbol, al baloncesto y si no están haciendo deporte están saltando unos encima de otros. A ellos no se les puede decir mantenga la camisa abotonada hasta el cuello y que lleven zapatos. No se le ocurre. ¿Y piensa que las chicas están quietas porque les gusta estar así? No podemos movernos porque nos incomoda la falda, las medias y los zapatos que nos obligan a usar. En primaria también yo salía al patio en los recreos a saltar y a jugar a la pelota. Su castigo fue dar vuelta al colegio en Scookley. ¡Tarán! La siguiente etapa de Kim Ji-young es la universidad. Se muestran mucho la dificultad económica de los estudiantes y el drama del servicio militar obligatorio coreano, que finalmente la separan de su primer novio y los rumores apuntan a ella. Ella lo traicionó mientras él cumplía con la patria. Ella ahora es un chicle masticado, decían algunos. Su etapa universitaria, a pesar de eso, transcurre apacible hasta su último año, donde las universidades ofrecen a los estudiantes varones a las empresas. Es decir, las mujeres tienen que lidiar ellas mismas con la búsqueda de trabajo y inclusive con entrevistas bastante incidentes, bastante incisivas, bastante asquerosas. La entrevista era de a 3 personas y él pone esta situación, el entrevistador. Estás en una reunión con un cliente, pero este cliente se te insinúa. Incluso entabla contacto físico, masajeándole los hombros y tocándole las piernas disimuladamente. Entiende la situación, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías? Usted primero, señora Kim Ji-young. Ella dijo que esquivaría la situación de una manera natural, yendo al baño o traer papeles. La segunda dijo que le haría saber al cliente exactamente qué es lo que estaba haciendo. Si no se detiene, voy a tomar acciones legales. El entrevistador frunce el ceño y se anota, ¿cierto?, en su libretita, lo que fuera. La tercera en la entrevista, ante toda esta evidencia, dice: primero, reflexionaría si esta situación no ha sido de alguna manera provocada por mí misma, ya sea debido a mi vestimenta o mi conducta. Y si efectivamente fuera una falta mía la causa del comportamiento indebido del cliente, trataría de rectificarla. Fecunda en la tierra donde nacen los argumentos estúpidos, ¿no? Y Kim pensó, cierto, con un sabor amargo, que era terrible lo bajo que había que caer para conseguir un trabajo. Y al mismo tiempo se arrepintió de no haber dado una respuesta como aquella. Al percatarse de ese arrepentimiento que surgió, ella se sintió patética. Pensó en una respuesta, dijo: a estos tipos hay que ponerle un párale, hay que decir tú eres un pervertido, y hacer este tipo de pregunta en una entrevista, cierto, laboral, ya es acoso sexual. Pero esta respuesta la cayó. Esta voz interior en la que nos vemos envueltos cuando actuamos de una forma en la que no nos sentimos orgullosos, es una forma de narrar que se incluye en este libro y que disfruté mucho. Es la reivindicación de su posición, tanto de ella, personal, como la mujer como género. Muestra una conciencia que no va por estudio, ni filosofía queer, ni nada de eso, sino que por lo que ella misma siente. Pero, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué simplemente no habla y saca la voz? La respuesta, creo yo, es un poco kafkiana, contemporánea, ¿cierto? Sin pasar por el conformismo. La primacía de las circunstancias por sobre las voluntades del individuo. El entramado es tan sutil, tan difícil de desenredarlo, que tiene graves consecuencias como la pérdida del trabajo, de esa oportunidad, la discusión con seres queridos. Y
como veremos más adelante, la imposibilidad de ser madre. La autora, yo creo, quería mostrarnos a una Kim Ji-young, a una más, no una heroína de nuestros sueños. Ella consigue un trabajo finalmente en otra parte y se enfrenta a una serie de exigencias laborales muy raras, pero de las que ustedes pueden quizás reconocer algunas. Una de ellas, por ejemplo, es ir a bares con sus jefes o clientes, a cenas en las que se ve envuelta, por ejemplo, en bromas obscenas, subida de tono, también en esta obligación de tomar, la que celebremos, tomemos, ¿cierto? Y en cierta forma la quieren ver borracha y le dicen, no te preocupes, si acá está lleno de hombres. Pero ese precisamente era el problema, era porque ella se sentía totalmente descuidada, ¿cierto? O vulnerable. Este cliente que la hacía tomar y tomar, de repente recibe una llamada y le dice que la hija, que hay unos tipos peligrosos afuera de la biblioteca y de que tenía que ir a buscarla. El tipo dice, bueno, disculpen, voy a ir. Esa doble moral típica de los hombres que han descubierto en este libro, ¿cierto? Como protejo a mis parientes, a mis amigas, pero no al resto. El resto es ganado. Otra versión típica acá en Chile que dice todas son maracas, prostitutas, excepto mi madre. Chao, voy al baño. La vida de Kim Ji-young entonces decanta lenta pero indiscutible en un estancamiento laboral. Su salario desde que entró es menor al de los hombres. Dicen las estadísticas, ¿cierto?, incluidas en el libro, que Corea es el que tiene más diferencia salarial entre géneros de todos los países que son miembros de la ODEC o la OCDE. Así, la vida de Kim Ji-young decanta lenta pero indiscutible en un estancamiento laboral. Su salario desde que entró es menor al de los hombres y a esto se le ofrecen mejores posiciones en ciertos comités de empleados especiales. Junto con casarse, todos los caminos que ella podría tener a su disposición se van uniendo como afluentes en un gran río donde lo que más pesa es ser mujer. Decisiones que debiesen ser discusiones finalizadas en un acuerdo tienen una respuesta implícita, ya dada, natural, aunque exista otra opción en lo legal. En Corea, por ejemplo, desde el año 2008 los matrimonios pueden elegir qué apellido legar, pero se dan apenas 65 casos al año. Y es ahí la paradoja y lo terrible de este libro. La legalidad no cambia costumbres ni ideas. Ya casada, nuestra protagonista se enfrenta a la presión por tener hijos. Las familias interrogan sobre qué problemas tienen, por qué aún no tienen hijos. Se ven envueltos entonces en la discusión, en la posibilidad de tener un hijo, de ser padres. Su esposo le dice que piense en lo que ganará, no en lo que perderá, que ser padres es maravilloso, es significativo, que él se va a encargar de la economía familiar. Y ella le pregunta, ¿y tú? ¿Qué vas a perder? ¿Yo? Claro, me estás diciendo que no pienses solo en lo que voy a perder, pero es que realmente puedo quedarme sin nada. Puede que no conserve la juventud que tengo ahora, ni la salud, ni el trabajo, ni la vida social que llevo con mis compañeras y mis amigas. Puede que tenga que renunciar a todos mis planes, a mi futuro. Tengo razones para pensar solo en lo que voy a perder. Pero tú, ¿qué perderías? Yo... yo tampoco podré vivir como ahora. Voy a tener que volver a casa temprano, así que no podré ver a mis amigos frecuentemente. O me sentiré incómodo en las cenas con mis colegas o trabajando hasta tarde en la oficina. Además estaré cansado, porque tendré que ayudar con los quehaceres de la casa aún después de terminar la jornada laboral. Y como hombre de la casa, sí, llevaré la carga de mantenerte a ti y a nuestro hijo. La responsabilidad sobre mí será tremenda. Kim Ji-young trató de tomarse las palabras de su marido con objetividad, sin exaltarse, tal y como sonaba, pero no pudo. Los cambios en los que ella se iba a ver envuelta eran trascendentales. Los de él parecían algo más trivial. Y esa palabra, ayudar, nunca hacerse cargo en igualdad. Una vez más dividiendo los espacios. El público para el hombre, el privado para la mujer. Como muchas otras, Kim Ji-young pasa de trabajar de una agencia de relaciones públicas a ser madre, una dueña de casa. Una ex colega la visita y le cuenta sobre las cámaras ocultas que estaban en el baño de mujeres. Es un hecho que se dio a conocer en Corea, donde los videos se viralizaban
impunes en sitios web y las mujeres se encontraban horrorizadas viendo sus cuerpos exhibidos sin su consentimiento. El libro hace un efectivo uso de la memoria colectiva, ¿cierto? Un capital publicitario muy efectivo. Un día, Kim Ji-young, después de buscar a su hija en la guardería, tomó un café en el parque, cuando un grupo de treintañeros, unos oficinistas, ¿cierto?, rumoreaban: yo también querría hacer el vago y tomarme un café en el parque con el dinero que gana mi pareja. Qué vida la de estas madres parásitas. Yo con una coreana no me voy a casar. Todo el pacto entre su marido y ella, dado más por las circunstancias que por voluntades, se destroza, explota en su cara. Empieza a llorar, no almuerza, no cena. Conmovida, le contó a su marido en la noche: pagué 1500 wones por ese café y esos tipos lo sabían porque se estaban tomando lo mismo. Es que no tengo derecho ni siquiera a tomarme un café de ese precio, y aunque costara 1.000.000 de wones, es asunto mío como gasto el dinero que gana mi marido. Yo no te he robado el dinero. He tenido una hija aguantando unos dolores que casi me matan y he renunciado a mi vida, a mi trabajo, a mi sueño y a mí misma para cuidarla. ¿Y eso me convierte en una madre parásita? ¿Qué debo hacer ahora? Preguntas sin respuesta a maridos bien intencionados que desean que sus esposas puedan destacar, ocuparse en algo que realmente disfruten y no porque no hay otro remedio. Al final del libro hay un cambio de narrador, nos ponemos en el lado del psiquiatra, varón, y otra vez vemos actuar la doble moral. Tan irónico que te hará quizás tirar el libro. Yo no puedo porque mi preciosa Kindle, ¿cierto? My precious, no puedo tirarlo. Algo muy lindo de esta novela son que todos los hombres que rodean a Kim Ji-young no son cerdos misóginos, ¿cierto? Tienen amores correspondidos. Su familia, su novio, sus amigas, todos se encuentran de esta concatenación de resultados que donde ir a esa cena significa ser buena trabajadora si no eres mala, donde tienes que renunciar a tu trabajo y sueño para ser padre. La pregunta: ¿estamos dispuestos a dar un paso atrás? ¿A ser nosotros, los hombres, los que se relegan cuando tenemos siglos de machismos que justifican nuestro mejor salario y oportunidades como respaldo? ¿Nos sentiremos menos hombres si nos quedamos en casa paternando? Es ahí quizá donde reside el acto revolucionario, en inmolarse como ellas, en dar el paso a pesar de todo, en dar la oportunidad de la mujer de dar a su apellido, a pesar de que en el pasado los niños sufrían por no tener el mismo apellido del padrastro. Renunciar en lo profesional y ser uno el que busque nuevos rumbos en la casa. Y que Ayaka, por favor, búscate un trabajo, que quiero quedarme en la casita. El libro tiene película, creo que acá mismo en esta plataforma, ¿cierto?, se puede arrendar. Yo la vi y es mala, ¿cierto? Se concentra más en la enfermedad mental de la Ji-young, más que en la causa, ¿cierto?, que es su condición de género. Entonces, en tanto estilo, es un libro que no se distrae en la grandilocuencia, no tampoco describe mucho, no tiene floritura en el lenguaje, no hay declamaciones, tampoco corrientes de la conciencia que rayan discursos filosóficos, ni una descripción obscena, dramática o indolente de las situaciones. Esto sumado a estos estudios y estadísticas incluidas, hace que el libro sea un tanto panfletario. Esta intención de naturalidad, de convencer al escéptico, ¿cierto?, una mujer común, heterosexual, buena estudiante, buena trabajadora, para decirnos que ella no es infeliz de ser coreana, sino que es una mujer normal que vivió esto y que a todas les puede pasar. Hay muchos videos sobre feminismo coreano, acá abajo, ¿cierto?, recomiendo uno. La sociedad coreana, ¿cierto?, parece estar saturada, es difícil salir adelante. Es una cultura que no lo premia ni lo propone. Lo terrible del libro es que todos se pueden reconocer. Ustedes seguramente vieron estas situaciones o supieron de estas, quizás protagonizaron un hecho que reprimió a mujeres, y esta constante minimización de su experiencia se hace real acá, se hace patente. El libro, dicen algunas, es el final de un proceso, producto de la nueva conciencia colectiva que se ha formado en Corea, de todo un sistema sutil, premeditado e inconsciente quizás, de este omnipresente, pero no hasta hace mucho inadvertido patriarcado. ¿Por qué digo omnipresente, cierto? Porque yo creo que a todos nos ha sorprendido, en todas las partes del mundo, países pobres, desarrollados, a hombres y mujeres, nos ha hecho preguntarnos cosas sobre nosotros mismos, sobre el resto, y
pasar más allá de esa reacción, ¿cierto? ¿Por qué mencionan esto? Todo estaba bien hasta ahora. Porque si hay una respuesta elocuente, es este libro. Kim Ji-young, nacida en 1982. Bueno, finalizando, no olviden comentar, compartir, poner me gusta y escribir su experiencia sobre su vida y el libro, porque creo que hay mucho que decir sobre esto, ¿cierto? Donde sea que estés. Bueno, nos vemos en el siguiente video.